empujó la puerta principal con el hombro mientras sacaba las llaves de la cerradura. Un turno nocturno de 12 horas en los servicios de urgencias la había dejado sin energía. 4 accidentes de coche, 2 infartos y un accidente infantil. Había sido una noche ajetreada incluso para los estándares de Arlington. Se quitó los zapatos en el pasillo y entró en la silenciosa cocina. Era extraño que Audric aún no se hubiera levantado. Los martes solía reunirse temprano con sus clientes. Pearl miró el reloj. Las 8:30 de la mañana. Algo iba mal. «¿Audric?», gritó, echando agua en la tetera. «¿Estás en casa?». El silencio parecía demasiado denso, como si la casa estuviera no solo vacía, sino abandonada. Perla puso la tetera en el fuego y se dirigió al dormitorio. La cama estaba bien hecha, lo cual era inusual. Audric nunca hacía la cama. En la mesilla de noche estaba su teléfono. No su teléfono principal, sino el viejo que casi nunca usaba. Pearl lo cogió. La pantalla estaba desbloqueada, con un mensaje abierto. «Me voy de crucero, adiós». Pearl releyó el texto varias veces, como si esperara que las letras se reorganizaran para formar otras palabras que tuvieran sentido. ¿Crucero? ¿Qué crucero? No habían planeado vacaciones. Ella tenía su agenda reservada con un mes de antelación. Se hundió en el borde de la cama, tratando de encontrarle sentido a la situación. ¿Podría tratarse de una broma estúpida? A Audric a veces le gustaba gastarle bromas, aunque su sentido del humor dejaba mucho que desear. Pearl sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Largos pitidos y luego un contestador automático. Volvió a llamar. El mismo resultado. La ansiedad iba en aumento, pero no el pánico. Los años como despachadora le habían enseñado a mantener la calma en cualquier situación. Se levantó y se dirigió al armario. La puerta estaba entreabierta y los hombros vacíos y las estanterías del interior saltaban inmediatamente a la vista. Audric se había llevado algunas de sus cosas. No todas, pero sus camisas y vaqueros favoritos habían desaparecido. Perla exhaló lentamente. No se trataba de una broma, entonces. Realmente se había ido a alguna parte sin decir una palabra. ¿Pero un crucero? ¿Con qué dinero? Llevaban 6 meses viviendo frugalmente. El negocio de seguros de Audric había caído en desgracia, y la mayor parte del presupuesto familiar se mantenía con el sueldo de Pearl. Volvió a la cocina, donde la olvidada tetera ya estaba hirviendo y apagada. Pearl preparó té y se sentó a la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. Algo le preocupaba, algún detalle que había pasado por alto, las joyas de su abuela. El pensamiento le vino de repente, haciéndole estremecerse. Pearl se levantó de un salto y corrió hacia la pequeña caja fuerte empotrada en la pared del vestidor. El código no había cambiado, el día y el mes de su boda. Dentro había papeles, una pequeña cantidad de dinero para emergencias y una caja de caoba con incrustaciones. Con el corazón encogido, Pearl abrió la caja. Estaba vacía. 5 compartimentos forrados de terciopelo desteñido se abrían donde deberían haber estado las joyas de su abuela. El broche de esmeralda y pavo real, los pendientes de oro con rubíes, el anillo de platino y zafiro, y el collar y la pulsera con perlas y pequeños diamantes habían desaparecido. «No», susurró Perla. «Eso no. Esas joyas no eran solo joyas. Cada una tenía una historia relacionada con su abuela, Alma Hawthorne, una mujer cuya vida había estado llena de giros y encuentros sorprendentes. El broche con pavé lo había heredado Alma de un aristócrata ruso para el que había trabajado como acompañante en su juventud. Los pendientes con rubíes fueron un regalo de un hombre favorito que murió en la guerra. El anillo de zafiros que Alma se compró cuando abrió su primer negocio, un pequeño atelier en el centro de Arlington, y el juego de perlas que había llevado el día de su boda y que luego había regalado a Pearl para su propia boda 5 años atrás. Pearl cerró la caja y la apretó contra su pecho.
Cada una de esas joyas no era solo una posesión material, sino parte de la historia familiar que su abuela había atesorado y transmitido junto con las historias de su vida. Estas cosas no son solo joyas, Pearl, son testigos de la vida, un recordatorio de que todo pasa, lo bueno y lo malo, pero son las cosas buenas las que merece la pena recordar. Ahora todo ha desaparecido, robado por su propio marido. Pearl volvió a la cocina y se sentó a la mesa, sintiendo cómo la conmoción inicial daba paso a la ira. Abrió su portátil y comprobó su cuenta bancaria conjunta. El saldo estaba casi a cero. Los últimos reintegros importantes se habían hecho hacía 3 días, cuando Pearl había estado trabajando doble turno. Si Audric le hubiera pedido dinero, ella habría encontrado la manera de ayudarle. Podrían haber hablado de sus problemas económicos y haber encontrado juntos una solución, pero él había elegido la traición. Le había robado lo más preciado que tenía, no solo en sentido material, sino también emocional. Pearl llamó al lugar de trabajo de Audric. Elba, la secretaria de la oficina, contestó al teléfono. Compañía de Seguros Lifeguard, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, Elba, soy Pearl Hawthorne. Necesito hablar con Audric urgentemente. La pausa al otro lado de la línea fue demasiado larga. Pearl, querida, Audric se ha tomado 15 días de vacaciones. ¿No te lo ha dicho? Pearl apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cuándo te lo dijo? El viernes pasado. Dijo que era su aniversario de boda y que iban a hacer una escapada romántica. Su aniversario fue hace 3 meses. Audric lo olvidó y ni siquiera compró flores. Gracias, Elba. Sí, solo estaba comprobando. Pearl colgó el teléfono y se quedó quieta unos minutos. Todo estaba encajando. Las llamadas nocturnas que había hecho en la otra habitación, los retrasos en el trabajo, las reuniones de trabajo los fines de semana, la frialdad de los últimos meses. ¿Cómo había podido estar tan ciega? El día se hacía interminable. Pearl intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Comprobó el teléfono de Audric en busca de pistas, pero no había nada útil. Obviamente, él había borrado todo lo que pudiera delatarle. Por la tarde, se sintió físicamente enferma. Le dolía la cabeza y tenía un nudo en el estómago. Pearl se duchó con la esperanza de que le ayudara, pero su cuerpo seguía sintiéndose extraño y torpe. Mecánicamente, consultó sus redes sociales, e inmediatamente se arrepintió. Había una nueva publicación en la página de un amigo común, Rix Pellegrini, que trabajaba como agente de viajes. Una foto con la leyenda: mis clientes favoritos empiezan el viaje de sus sueños. Crucero Pearl of the Seas por el Caribe, 7 días de disfrute paradisíaco. En la foto, Audric, su marido, abrazaba a una joven de pelo rojo brillante y sonrisa deslumbrante. Estaban sentados en la cabina de un avión con copas de champán en la mano. El pie de foto decía: Audric y Bearley, disfrutad de cada momento. Bearley. Ahora tenía un nombre. Pearl hizo clic en el perfil de la mujer. Parecía abierto. Bearley Trist, 27 años, administradora del balneario Edelweiss. Su página estaba llena de selfies y citas motivadoras sobre la importancia de vivir la vida al máximo y aprovechar al máximo cada día. Los últimos posts han sido sobre sus próximas vacaciones. Por fin un sueño hecho realidad. Contando los días para nuestro viaje especial. Me he comprado un bañador nuevo para el crucero. Espero que le guste. Pearl cerró el portátil y se acercó a la ventana. Ya era de noche, y el cristal reflejaba su rostro pálido con los ojos enrojecidos por el sueño. En ese momento, sintió que algo cambiaba en su interior. La conmoción y el dolor no habían desaparecido, pero había una nueva sensación, una rabia fría y calculadora. Audric no solo la había traicionado, había robado parte de su historia familiar para impresionar a una joven amante,
Había mentido a sus colegas sobre su inexistente aniversario. Lo había planeado todo mientras ella trabajaba a doble turno salvando la vida de otras personas. Pearl volvió al portátil y lo abrió de nuevo. Necesitaba más información. Escribió un mensaje rápido a Riggs. He visto tu mensaje sobre Audric. No sabía que estaba planeando un crucero. ¿Podrías enviarme los detalles de su itinerario? Quiero enviar una sorpresa al barco. La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto, Pearl. Pensé que era un regalo conjunto. Vuelan a Jamaica, y desde allí el barco pasa por las Caimán, Costa Rica y Panamá. Aquí están los detalles del vuelo y el nombre del hotel en Montego Bay donde se alojarán antes del crucero. Pearl retuvo la información. Aún no había decidido qué hacer a continuación, pero una cosa tenía clara. Audric no se saldría con la suya, y el tal Byerly tampoco. Volvió a mirar la foto. Parecían tan felices, tan despreocupados. Audric incluso llevaba la camiseta que Pearl le había regalado por su cumpleaños el año pasado. «Disfruta del momento», escribió Riggs, y sin duda lo estaban disfrutando, inconscientes de lo que les esperaba. Por primera vez en todo aquel día de pesadilla, Pearl sonrió. No era una sonrisa de felicidad o alivio, era la sonrisa de alguien que había tomado una decisión. No sollozaría ni suplicaría, no sería la víctima, sería ella quien daría la lección. La mañana del segundo día después de la desaparición de Audric comenzó para Perla con la comprensión de un hecho simple. No podía permitirse el lujo de la depresión. No ahora. Su turno empezaba a las 6 de la tarde y tenía unas 10 horas para reunir toda la información que pudiera. Pearl se sentó a la mesa de la cocina con un bloc de notas y una taza de café cargado. Como operadora de emergencias, estaba acostumbrada a actuar metódicamente incluso en el caos. Ahora, su vida personal se había convertido en una zona de desastre, pero sus habilidades profesionales no le fallaban. Lo primero en su lista era el nombre de Byerly Trist. Revisando una vez más sus cuentas en las redes sociales, Pearl anotó todo lo que pudiera serle útil. Byerly trabajaba como recepcionista en el balneario Edelweiss desde hacía 2 años. Antes de eso, era camarera en el Moonlight Sonata Café. Se graduó en hostelería en una universidad local. Soltera. Publica con frecuencia fotos de cócteles, puestas de sol y citas motivadoras sobre vivir la vida que te mereces. Me pregunto si pensará que se merece el marido y las joyas robadas de otra, pensó Pearl mientras tomaba otro sorbo de café. En la página del spa, Pearl encontró varias fotos de Byerly de pie detrás del mostrador de recepción, saludando a los clientes con una sonrisa profesional. El salón estaba especializado en tratamientos caros y hacía hincapié en su P-Gel. Pearl se preguntó si Audric y ella se habrían cruzado allí. Su marido nunca había dicho que fuera al balneario, pero era evidente que ocultaba muchas cosas. Pearl cogió el teléfono y marcó el número del balneario. Balneario Edelweiss. ¿En qué puedo ayudarle?, llamó una melodiosa voz femenina. Hola. Pearl añadió una nota de entusiasmo a su voz. Quería concertar una cita para un tratamiento. Audric Loudon me recomendó su salón. Dice que dan unos masajes estupendos. Oh, señor Loudon. La voz del otro lado era notablemente más cálida. Sí, es uno de nuestros clientes habituales. ¿Qué tipo de tratamiento le interesa? Pearl apretó el auricular. Un cliente habitual. Y ni siquiera lo sabía. Sabes, te llamaré más tarde. Tengo que comprobar mi agenda. Colgó e hizo otra nota en su cuaderno. Ahora veo dónde se conocieron. Probablemente Audric había empezado a visitar el balneario con el pretexto de reuniones de negocios o para arreglarse. En los últimos 6 meses había empezado a cuidar mucho su aspecto. Nuevo corte de pelo, ropa a la moda, incluso había empezado a usar algún perfume caro. Pearl lo atribuyó al deseo de estar presentable ante los clientes. ¡Qué ingenua era! El siguiente paso era averiguar los detalles de su viaje.
Riggs ya le había proporcionado información básica, pero Pearl quería saber más. Llamó a su viejo amigo Innis, que trabajaba para una agencia de viajes que competía con aquella en la que trabajaba Riggs. Innis, necesito tu ayuda, dijo Pearl tras un breve saludo. Es confidencial. ¿Qué le ocurre? Había preocupación en la voz de Innis. Audric. Pearl se tragó un nudo en la garganta. Se fue de crucero con otra mujer y robó las joyas de mi familia. ¿Qué? Pearl, ¿estás de broma? Ojalá fuera una broma. Necesito saberlo todo sobre el Pearl of the Seas y el Hotel Côte d'Azur en Montego Bay. ¿Puedes buscar los detalles? Claro. Innis siempre ha sido un amigo de confianza. Dame unos minutos. Mientras Innis buscaba información, Pearl revisó los registros financieros de su familia. Los números mostraban ahora una imagen clara. Durante los últimos 3 meses, Audric había estado retirando dinero de su cuenta en pequeñas cantidades, no lo bastante grandes como para levantar sospechas, pero sumaban una suma importante. Además, su tarjeta de crédito estaba casi al límite. Perla, he encontrado información. La voz de Innis la devolvió a la conversación. El Pearl of the Seas es un crucero de 5 estrellas. Un itinerario de 7 días por el Caribe con escalas en las Islas Caimán, Costa Rica y Panamá. El Côte d'Azur es un complejo de lujo con playa propia. Al parecer, se alojarán allí 3 noches antes de que empiece el crucero. ¿Cuál es el coste aproximado de un viaje así? ¿Para 2 personas en temporada alta? Innis hizo una pausa para calcular. Con los vuelos, el alojamiento en el hotel y un camarote con vistas al océano, yo diría que unos $15,000 como mínimo. Pearl sintió que las náuseas le subían por la garganta. $15,000. Las joyas de su abuela habían valido mucho más que eso, pero la sola idea de que Audric las vendiera para divertirse con su amante le producía dolor físico. Gracias, Innis. ¿Hay alguna forma de contactar directamente con el barco o con el hotel? El barco es más difícil, pero el hotel no es problema. Tengo los datos de contacto de su gerente. ¿Qué estás haciendo, Pearl? Aún no estoy segura, pero quiero estar preparada cuando lo decida. Después de hablar con Innis, Pearl consiguió no solo los datos de contacto del hotel, sino también el nombre del encargado de seguridad, Norton Quincy. Eso podría ser útil. Lo siguiente en su lista era una llamada a Seldon Hilt, un agente de policía con el que se relacionaba a menudo por trabajo. Seldon no era solo un colega, sino un amigo. Pearl había ayudado una vez a coordinar el rescate de su sobrina de una zona inundada y desde entonces le debía mucho. Seldon, soy Pearl. Tengo una pregunta personal. Pearl, siempre es bueno saber de ti. ¿Qué ocurre? Si alguien roba una joya valiosa que es una reliquia familiar, ¿cómo se clasifica? Pausa. Depende de las circunstancias y del valor de las joyas. Si el valor supera una determinada cantidad, se puede clasificar como hurto mayor. ¿Por qué lo pregunta? ¿Le han robado algo? Pearl respiró hondo. Mi marido cogió las joyas de mi abuela y se fue de crucero con otra mujer. Maldita sea, Pearl. Se suavizó la voz de Seldon. Lo siento mucho. ¿Has presentado ya tu solicitud? No. Aún estoy recopilando información. Ya veo. Técnicamente, si las joyas te pertenecían, en lugar de ser propiedad conjunta, podría considerarse robo, especialmente si hay pruebas de que fueron vendidas sin su consentimiento. Avíseme si necesita ayuda con su declaración. Gracias, Seldon. Una pregunta más. ¿Cómo rastrea las joyas que ha vendido? Es más complicado. Si se vendieron legalmente, a través de una joyería o subasta, puedes intentar encontrar registros de la venta. Pero si la venta fue extraoficial o a través de una casa de empeños, puede ser casi imposible. Esta información no era alentadora, pero Pearl dio las gracias a Seldon y tomó nota de su consejo. Debía plantearse si presentar una solicitud formal ahora o esperar a reunir más pruebas. Al mediodía,
Pearl había reunido una imagen bastante completa de lo sucedido. Audric probablemente había conocido a Byerly en el balneario hacía unos meses. Su romance se había desarrollado mientras Pearl trabajaba horas extras. Planeó su fuga con antelación, retirando dinero de la cuenta poco a poco, y cuando no fue suficiente para las lujosas vacaciones que había prometido a su joven amante, decidió vender las joyas de Pearl. Ahora quedaba la gran pregunta: ¿qué hacer a continuación? Pearl podía montar un escándalo, llamar a Byerly, contarle la verdad sobre las joyas, acudir inmediatamente a la policía. Pero, ¿para qué? Podría haberles estropeado las vacaciones, pero Audric ya había mostrado su verdadera cara. No se merecía un castigo rápido y fácil. No, necesitaba una lección que recordaría de por vida. Después de comer, Pearl decidió visitar varias joyerías y casas de empeño de Arlington. Llevó consigo fotos de las joyas. Por suerte, tenía fotos de las últimas vacaciones familiares en las que había llevado el collar y los pendientes de su abuela. En la antepenúltima casa de empeños tuvo suerte. El anciano propietario, el señor Wyckoff, examinó las fotos y asintió. Sí, estas joyas estaban aquí. Un hombre las vendió hace una semana. Lo recuerdo, porque cosas así rara vez nos llegan. Especialmente este broche con esmeraldas, un trabajo muy inusual. ¿Puede describir a este hombre?, preguntó Perla, aunque ya sabía la respuesta. Alto, moreno, bien vestido. Dijo que eran joyas familiares que quería vender para abrir un nuevo negocio. Perla sintió que se le apretaba el interior. Un nuevo negocio. ¡Qué mentira tan conveniente! Soy su mujer, dijo en voz baja. Las joyas eran de mi abuela. No tenía derecho a venderlas. El señor Wyckoff parecía alarmado. Lo siento mucho, señora, pero me proporcionó todos los documentos necesarios. No tenía forma de saber qué documentos. Un certificado de matrimonio para probar que están casados y una escritura de las joyas firmada por usted. ¿Firmada por ella? Perla sintió que la sangre se le escurría de la cara. Podría ver esa firma. El señor Wyckoff vaciló, pero luego sacó una carpeta de documentos. Pearl reconoció inmediatamente su firma, o mejor dicho, una muy buena falsificación. De no haber sabido que nunca había firmado un documento así, ella misma habría creído que era su mano. Esta firma es falsa, dijo. Nunca consentí la venta de estas joyas. Lamento oír eso. El señor Wyckoff parecía realmente afligido. Pero ya he vendido la mayoría de las joyas. Lo único que me queda es el broche de esmeraldas, que tiene un precio más elevado, y aún no he encontrado comprador. ¿Cuánto quieres por él? La suma citada hizo estremecer a Perla. Era casi todo lo que le quedaba en su cuenta personal. Pero este broche era especial. Su abuela lo había recibido de una aristócrata rusa para la que trabajaba como dama de compañía. La historia de esta joya se remonta a la Rusia prerrevolucionaria. Quiero recuperarlas, dijo Pearl con firmeza. Y quiero copias de todos los documentos relativos a la venta de las otras joyas. Al volver a casa con el broche y los documentos, Pearl sintió una mezcla de alivio y determinación. Ahora tenía pruebas de que Audric había falsificado su firma. Podría ser utilizada por la policía o para otra cosa. Por la noche, antes de irse a trabajar, Pearl volvió a mirar las redes sociales de Byerly. Había fotos nuevas: la playa, cócteles, la puesta de sol sobre el océano, y Audric abrazándola con el lujoso hotel Côte d'Azur como telón de fondo. El pie de foto decía: primer día en el paraíso con mi príncipe, mañana en un crucero de ensueño. Pearl miraba estas fotos con una extraña calma. Parecían tan felices, tan despreocupados, disfrutando de la vida a costa de sus recuerdos robados. Abrió los contactos del hotel que había enviado Innis y anotó el número de teléfono de seguridad. Luego encontró el perfil de Norton Quincy en una red profesional y le envió un mensaje solicitando una conversación confidencial sobre un importante asunto de seguridad. Un plan empezó a formarse en su cabeza.
claro, meditado, implacable. No gritaría ni escandalizaría, no suplicaría ni lloraría. Procedería en silencio y metódicamente, como acostumbraba a hacer en su trabajo. Audric y Byerly disfrutaban de su paraíso, sin saber que su despreocupado viaje pronto se convertiría en algo totalmente distinto. Pearl sonrió al ver sus caras sonrientes en la pantalla. Creían que habían ganado, que la habían engañado y se habían salido con la suya. Pero el juego no había hecho más que empezar, y Pearl pretendía ganarlo con sus propias reglas. Pearl se despertó con dolor de cabeza y determinación. Después de trabajar media noche en el servicio de urgencias, volvió a casa al amanecer, pero el sueño no le trajo descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros sonrientes de Audric y Byerly con el telón de fondo de un paraíso tropical. Un paraíso robado y pagado con las reliquias de su familia. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Perla se sentó en la cama y cogió el cuaderno que tenía en la mesilla de noche. Hoy había mucho que hacer y no podía permitirse perder el tiempo autocompadeciéndose. El plan que había empezado a tomar forma ayer requería acción. Pearl se dio una ducha rápida, se preparó una taza de café cargado y abrió el portátil. El primer paso era recopilar una descripción detallada de las joyas robadas. Creó un documento en el que detallaba cada artículo, incluida su historia de origen, su valor aproximado y, lo más importante, fotografías. Afortunadamente, Pearl inició el proceso de asegurar las joyas de su abuela el verano pasado e hizo fotos de calidad de cada pieza. No había completado el proceso por el elevado coste del seguro, hecho que ahora lamenta amargamente. Una vez completadas las descripciones, adjuntó copias de los documentos que había obtenido de la casa de empeños del señor Wyckoff, incluida la firma falsificada. Luego añadió impresiones de extractos bancarios que mostraban las retiradas sistemáticas de Audric durante los últimos 3 meses, y capturas de pantalla de fotos de redes sociales de Audric y Byerly disfrutando de unas vacaciones. Después de reunir todos los documentos en una carpeta, Pearl cogió el teléfono y marcó el número de Sheldon Hilt. «Sheldon, ¿recuerdas nuestra conversación de ayer? Estoy lista para presentar una denuncia formal por robo». «Pearl, me alegro de que te hayas decidido». La voz de Sheldon sonaba profesional pero comprensiva. «¿Cuándo quieres hacerlo?» «Esta noche. Cuanto antes, mejor». «De acuerdo. Estaré en la comisaría hasta las 6 de esta noche. Vuelve cuando puedas y pregúntame. Será más fácil así que explicárselo todo al oficial de guardia». Pearl le dio las gracias y terminó la llamada. Sheldon era un buen policía y un amigo aún mejor. Su ayuda podría facilitar mucho el proceso de solicitud. Lo siguiente en su lista era llamar a un abogado. Pearl nunca pensó que necesitaría los servicios de un abogado especializado en divorcios, pero la vida se lo había impedido. Eligió a Deirdre Rush, un nombre que le habían recomendado varias veces sus colegas. «Es como un bulldog cuando se trata de defender al cliente», decían de ella. El despacho de Deirdre estaba situado en el centro de Arlington. Pearl concertó una cita para una consulta a las 2 en punto, reunió toda la documentación y salió al sofocante día de verano sintiéndose extrañamente decidida. Deirdre Rush resultó ser una mujer bajita, de pelo corto y canoso y mirada penetrante. Escuchó atentamente la historia de Pearl, estudió los documentos proporcionados e hizo algunas anotaciones en un cuaderno. «La situación es grave, pero no desesperada», dijo dejando a un lado la pluma. «Falsificar tu firma para vender objetos de valor no solo es motivo de divorcio, sino también un delito. ¿Has ido ya a la policía? Voy a hacerlo hoy. Conozco a un agente que puede ayudarme con el informe». «Oh, eso es genial. Eso fortalecerá nuestro caso. Ahora para el divorcio. ¿Quieres empezar el proceso inmediatamente o esperar a que vuelva?» Pearl lo pensó un momento. «Quiero empezar ahora, pero necesito que él no lo sepa hasta que vuelva».
Deirdre enarcó una ceja. ¿Puedo preguntar por qué? Tengo un plan, respondió Pearl con sencillez. Quiero que afronte todas las consecuencias de sus actos al mismo tiempo. Deirdre sonrió ligeramente. Ya veo. Bueno, podemos preparar todos los documentos, pero no presentarlos hasta que nos dé su señal. O presentarlos y aplazar la notificación. Eso te dará tiempo para poner en práctica tu plan. La segunda opción funciona mejor. Pearl asintió. Muy bien. Entonces necesitaré más información sobre vuestras finanzas, vuestros bienes conjuntos y, por supuesto, esta joya. ¿Puedes rellenar estos formularios? Deirdre le entregó a Pearl varias hojas. Mientras tanto, empezaré a preparar el papeleo básico. Pearl pasó la siguiente hora rellenando meticulosamente los formularios. En causa de divorcio, escribió, adulterio y robo de bienes conyugales. En el apartado de reclamaciones económicas, introdujo el valor de las joyas robadas, verificado por la tasación de un joyero que su abuela había hecho un año antes de morir. Al terminar con el abogado, Pearl se sintió extrañamente aliviada. Era como si cada acción, cada paso de su plan le hubiera quitado un peso de encima. La venganza no era su objetivo, sino más bien la justicia. Odric tenía que darse cuenta de que sus actos tenían consecuencias. Desde el despacho de Deirdre Pearl, se dirigió directamente a la comisaría. Seldon la esperaba en una pequeña sala de reuniones donde podían hablar en privado. ¿Has traído todos los papeles?, preguntó tras un breve saludo. Pearl asintió y le entregó la carpeta. Aquí está todo. Descripciones de las joyas, fotografías, documentos sobre la falsificación de mi firma, extractos de cuentas. Incluso he encontrado la casa de empeños donde vendió algunas de las joyas. Seldon miró los documentos, con el rostro cada vez más serio. Es un caso muy sólido, Pearl. Falsificación de una firma, robo de objetos de valor. Tu marido podría pasar mucho tiempo en la cárcel. No estoy ansiosa por enviarlo a la cárcel, dijo Pearl en voz baja. Pero tiene que aprender que no se puede hacer eso a la gente que confía en ti. Seldon asintió. Entiendo. Rellenemos una solicitud formal. Le advierto que el proceso puede llevar algún tiempo. Pearl pasó las 2 horas siguientes respondiendo preguntas, firmando formularios y denunciando formalmente el robo de sus reliquias familiares. Cuando terminó, Seldon le entregó una copia de la declaración. Voy a asignar este caso al detective Bex Holloway. Es uno de los mejores de la unidad de delitos contra la propiedad y, lo que es más importante, sabe ser sensible en asuntos de familia. Gracias, Seldon. Aprecio tu ayuda. No hay de qué. Por cierto, bajó la voz, si necesita cualquier información sobre los movimientos de su marido o de esta mujer, hágamelo saber. Tenemos acceso a las bases de datos de inmigración. Pearl asintió agradecida. Quizá le resultara útil para la siguiente fase de su plan. Al salir de la comisaría, Pearl sintió hambre. No había comido en todo el día, pero en lugar de parar en la cafetería, se dirigió a casa. Tenía que hacer otra llamada importante y quería hacerla en paz. En casa, Pearl calentó los restos de la cena de la noche anterior. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa de la cocina con el teléfono. Norton Quincy, el jefe de seguridad del Hotel Azur, había respondido a su mensaje en la red profesional y había accedido a hablar. Ahora había llegado el momento de la conversación. Marcó el número que le había proporcionado y, después de 3 tonos, oyó una voz grave con acento jamaicano. Norton Quincy, al habla. Señor Quincy, soy Pearl Hawthorne. Gracias por acceder a hablar conmigo. De nada, señora Hawthorne. Su mensaje sonaba serio. ¿Qué puedo hacer por usted? Pearl respiró hondo. Ahora tenía que ser clara y convincente. Señor Quincy, hay una pareja alojada en su hotel, Odric Loudon y Beverly Trist. Odric es mi marido, y el dinero para sus lujosas vacaciones procede de la venta de las joyas de mi familia que él robó.
Una pausa al otro lado de la línea. Esa es una acusación seria, SRA. Hawthorne. Tengo pruebas. Acabo de presentar un informe formal a la policía de Arlington. Puedo remitirle una copia de la declaración y todos los documentos relacionados. Por favor, hágalo. La voz de Quincy se volvió más formal. ¿Qué clase de ayuda esperas de mí? No te pido que los detengas ni que los desalojes del hotel, explicó Pearl. Pero necesito saber cuándo abandonarán el hotel para ir al crucero. Además, si es posible, me gustaría que informara de la situación a la policía local. Comprendo que es una jurisdicción diferente, pero ¿quieres que se reúnan con ellos cuando vuelvan del crucero?, terminó Quincy por ella. Sí, tienen que darse cuenta de que no se puede robar la propiedad ajena y gozar de impunidad. Quincy guardó silencio unos segundos. Señora Hawthorne, no puedo prometerle una acción oficial por parte del hotel sin una investigación completa. Sin embargo, puedo mantenerla informada de sus movimientos y servir de enlace con la policía local para asesorarla. Es todo lo que pido. Gracias, señor Quincy. No me lo agradezca antes de tiempo. Envíe la documentación y veremos qué podemos hacer. Después de la llamada, Pearl recopiló copias electrónicas de todos los documentos y se los envió por correo electrónico a Quincy. Luego comprobó las redes sociales de Byerly. No había fotos nuevas. Probablemente estaban demasiado ocupados preparando el crucero. A la mañana siguiente, tras otro turno de noche, Pearl recibió un mensaje de texto de Norton Quincy. He examinado tu documentación. Hoy me pondré en contacto con la policía local. La pareja se va de crucero mañana a las 10 de la mañana. Volverán en 7 días. Pearl sonrió. Todo iba según lo previsto. Ahora tenía que ponerse en contacto con Seldon y asegurarse de que la información sobre el robo se introdujera en una base de datos internacional. No garantizaba la detención de Audric en Jamaica, pero sí creaba una presión añadida. Pasó otro día reuniendo información y consolidando su posición. Pearl se puso en contacto con el banco y congeló la cuenta conjunta. No quedaba casi nada en ella, pero el gesto simbólico tenía sentido. También cambió las cerraduras del piso, notificando primero la situación al propietario y entregándole una copia del informe policial. Esa noche, antes de irse a trabajar, Pearl recibió una llamada de Deirdre Rush. Los papeles del divorcio están listos, le informó la abogada. Los he presentado hoy. Como acordamos, la notificación se retrasará hasta que tú des la orden. Gracias, Deirdre. Debería ser tan pronto como regresen. Ya veo. Pearl. La voz de Deirdre se ha suavizado. Admiro tu moderación. Mucha gente en tu posición ya habría montado un escándalo internacional. Pearl sonrió débilmente. Los escándalos no resuelven nada. Prefiero proceder metódicamente. Tras otro turno agotador, Pearl volvió a casa y descubrió que Byerly había actualizado su perfil en las redes sociales. Docenas de fotos nuevas con la leyenda: Adiós, Costa. Hola. 7 días de olas paradisíacas. #Pearl of the Seas. #Love of my life. Sueño hecho realidad. Una foto mostraba a Audric levantando una copa de champán frente a un enorme crucero blanco. En otra, él y Byerly se besaban en cubierta, con la puesta de sol tiñendo el mar de tonos dorados. Parecían tan felices, tan despreocupados. Pearl no sintió dolor al ver aquellas fotos, solo un extraño distanciamiento, como si estuviera mirando a extraños. El hombre de aquellas fotos no era el Audric con el que se había casado 5 años atrás. O tal vez siempre había sido así y ella no quería verlo. El sábado por la mañana, cuando Audric y Byerly debían partir para su crucero, Pearl recibió un mensaje de Norton Quincy. La pareja ha abandonado el hotel, confirmado el embarque en el transatlántico. La policía local ha sido informada de la situación. Se pondrán en contacto con las autoridades portuarias. Otro mensaje procedía de Seldon. La información sobre el robo se ha añadido a la base de datos internacional.
El detective Holloway ha recibido el caso y quiere hablar con usted el lunes. Todo iba según lo previsto. Ahora solo quedaba esperar. 7 días de crucero y luego la hora de la verdad. Durante la semana siguiente, Pearl siguió trabajando, tratando de ocupar cada minuto libre para no tener que pensar en el enfrentamiento que se avecinaba. Concertó una cita con el detective Holloway, le describió con detalle cada una de las joyas que habían sido robadas y le facilitó todas las pruebas disponibles. Holloway, un investigador experimentado de bigotes grises y ojo perspicaz, quedó impresionado por su naturaleza metódica. Suele haber muchas menos pruebas en los robos familiares, dijo. Ha hecho un trabajo excelente, señora Hawthorne. Estoy acostumbrada a la precisión en mi trabajo, replicó Pearl. Cuando coordinas servicios de emergencia, los detalles pueden costarle la vida a alguien. Holloway asintió comprensivo. Me pondré en contacto con mis colegas jamaicanos. No puedo prometer un arresto a mi regreso, la jurisdicción es diferente y puede que lo vean como una disputa familiar, pero un cierto inconveniente. Para su marido y su acompañante proveeremos. Pearl asintió agradecida. Eso fue todo lo que pidió. El miércoles llegó un mensaje de Norton Quincy. El transatlántico ha hecho escala en las Islas Caimán. Su pareja sigue a bordo, disfrutando de sus vacaciones. La policía ha fijado una cita para la semana que viene. Pearl envió un breve «gracias» y siguió esperando. El tiempo parecía ralentizarse. Cada día se alargaba interminablemente, a pesar del ajetreo del trabajo. El viernes se puso en contacto con Deirdre Rush y le confirmó que los papeles del divorcio debían entregarse a Audric en cuanto regresara. Lo organizaré a través de un abogado local, le aseguró Deirdre. Esperaría una señal de la policía. Por fin era domingo, el día en que el crucero debía regresar al puerto de Montego Bay. Pearl se despertó temprano, aunque hacía solo 2 horas que había vuelto del turno de noche. El sueño no llegaba. Comprobó su teléfono. No había mensajes nuevos. A las 10 de la mañana llegó un mensaje del Norton Quincy. El transatlántico ha llegado a puerto. Los pasajeros están empezando a desembarcar. A las 11:30, pareja saliendo de la terminal. Se dirigen a un taxi. A las 12:15, llegada al hotel para recuperar equipaje. Oficiales en posición. Pearl estaba sentada con el teléfono en las manos, casi sin aliento. Todo lo que había estado planeando durante los últimos días tenía que suceder ahora. Se imaginó a Audric y Byerly, relajados tras un crucero de lujo, entrando en el vestíbulo del hotel sin saber lo que les esperaba. A las 13:05 sonó el teléfono de Pearl. Era Norton Quincy. Señora Hawthorne, la operación ha comenzado. Los agentes se acercaron a ellos en el vestíbulo del hotel. Audric Loudon se estiró perezosamente en una tumbona y se ajustó las gafas de sol. El sol caribeño acariciaba su piel y la ligera brisa del océano le aportaba un refrescante frescor. Cerca, en una tumbona, Byerly tomaba un cóctel con una sombrilla, mostrando sus esbeltas piernas en el ángulo perfecto para una nueva foto en las redes sociales. «Mira», le tendió el teléfono. «¿Crees que debería publicar esta o la de nosotros juntos?» Audric miró la pantalla. La foto era perfecta, como todo en su viaje. La cubierta blanca de un crucero, el océano turquesa en el horizonte y ellos dos, bronceados y felices. «Publíquenlas los dos», sonrió. «Da envidia a todo el mundo». Byerly rió entre dientes y se entretuvo con su teléfono, eligiendo los filtros y hashtags perfectos. Audric dio un sorbo a su vaso y miró al océano. Los últimos 5 días habían sido un auténtico paraíso. El lujoso camarote con balcón, los restaurantes gourmet, los bares, los espectáculos nocturnos, todo era de primera. No recordaba la última vez que se había sentido tan despreocupado, tan libre. Pensó en Pearl, pero la apartó de su mente. No,
Ahora no era el momento de pensar en ella. Probablemente seguiría enfadada por su mensaje, pero al final lo entendería. Se merecía estas vacaciones después de tanto estrés y contratiempos. Y sí, vender las joyas era el último recurso, pero llevaban años guardadas en la caja fuerte. ¿Qué sentido tenía conservar objetos caros si no se aprovechaba su valor? ¿En qué piensas, guapo? Byerly se apartó del teléfono y le dio un codazo en el costado. En lo afortunado que soy por tenerte, mintió Audric, volviendo al presente. Y del hecho de que solo nos quedan 2 días más de este esplendor. No me lo recuerdes. Byerly hizo un mohín con los labios. Me quedaría aquí para siempre. ¿Quién sabe? Le guiñó Audric. Quizá algún día podamos permitírnoslo. ¿Me lo prometes? A Byerly se le iluminaron los ojos. Por supuesto, solo necesito cerrar un par de grandes negocios y podremos volver a hacer este viaje. Audric sabía que estaba exagerando sus posibilidades. Su negocio de seguros había caído en desgracia y este viaje le había costado una fortuna. Pero ahora, mirando a los ojos felices de Byerly, no podía decirle la verdad. Era 8 años más joven, vibrante, llena de vida, todo lo contrario de Pearl, que solo parecía interesada en su trabajo y en las viejas historias de su abuela. «Te quiero», se inclinó Byerly y lo besó. «Eres lo mejor que me ha pasado nunca». El calor se derramó en el pecho de Audric. Con Byerly se sentía exitoso, importante, no como en casa, donde Pearl apenas parecía darse cuenta de su presencia, siempre ocupada con sus llamadas de urgencia y sus turnos de horas extras. Pasaron el resto del día disfrutando de todos los placeres del crucero: masajes en el spa, almuerzo en el restaurante panorámico, cócteles junto a la piscina y baile bajo las estrellas. Audric gastó su dinero como si nunca fuera a acabarse, dejando generosas propinas y pidiendo los platos más caros del menú. «Mañana es el último día en el barco», dijo Byerly cuando volvieron al camarote pasada la medianoche. «¿Qué quieres hacer?» «¿Qué tal hacer parasailing?», sugirió Audric. «¿Y bucear? Y esta noche reservaremos una mesa VIP en la fiesta de despedida». «Suena perfecto», sonrió Byerly y empezó a desnudarse. «Pero primero, disfrutemos de esta noche». El día siguiente pasó volando como un sueño. Se lanzaron en paracaídas sobre el océano, exploraron arrecifes de coral y bailaron hasta caer rendidos en la cubierta bajo las estrellas del Caribe. Audric sabía que mañana volverían a la realidad, pero intentó no pensar en ello, en las deudas, en el trabajo, en la inevitable conversación con Pearl. La mañana del último día del crucero, Audric se despertó con una ligera resaca y una sensación de inquietud. Byerly seguía dormida, despatarrada en la cama, con su pelo rojo contrastando con las sábanas blancas. Se levantó sin hacer ruido y salió al balcón del camarote. La costa de Jamaica ya se divisaba a lo lejos. Su viaje tocaba a su fin. ¿Qué les esperaba a continuación? No podía evitar a Pearl para siempre. Tarde o temprano tendría que volver a casa y explicar lo que había hecho. ¿O no volver? El pensamiento pasó por la mente de Audric como un relámpago. ¿Y si empezaba una nueva vida con Byerly? Conseguir un trabajo aquí, en las islas, o mudarse a otra ciudad donde nadie los conociera. La fantasía era tentadora, pero poco realista. No tenía dinero suficiente para semejante mudanza. La mayor parte de los beneficios de la venta de las joyas ya se los había gastado en estas vacaciones. «Buenos días, guapo». La voz somnolienta de Byerly interrumpió sus cavilaciones. Salió al balcón y lo abrazó por detrás. «¿En qué piensas?» «En que no quiero que esto acabe», contestó Audric volviéndose hacia ella. «Lo sé», suspiró ella. «Pero aún nos queda el día de hoy, y luego... Siempre podemos tomarnos unas vacaciones en casa mientras tu mujer trabaja». Audric sonrió tenso. Ese era el problema. Byerly veía su relación como la continuación de una aventura divertida, sin pensar en las consecuencias reales. Para ella, todo era un juego. Pero los juegos tienen un final.
El proceso de desembarque del barco fue largo y tedioso. Las colas para el control de pasaportes, el lío con el equipaje, las multitudes de turistas, todo ello contrastaba con el lujo y la comodidad de la última semana. Cuando por fin subieron a un taxi, Audric se sentía irritado y cansado. «Al Hotel Azure, por favor», le dijo al conductor. El trayecto duró una media hora. Byerly dormitaba sobre su hombro y Audric miraba por la ventanilla las palmeras y las casas de vivos colores que brillaban tras el cristal. Ahora recogerían el equipaje en el hotel donde se habían alojado antes del crucero, pasarían allí otra noche y volarían a casa mañana. Vuelta a la realidad. El taxi se detiene a la entrada de la Costa Azul, un complejo turístico de lujo con playa propia y palmeras a lo largo del camino de entrada. Hacía una semana, habían pasado aquí 3 días mágicos antes de su crucero, disfrutando de todas las comodidades de un hotel de 5 estrellas. «Despierta, dormilona, ya hemos llegado». Audric sacudió suavemente a Byerly por el hombro. Ella abrió los ojos y sonrió somnolienta. «¿Ya estamos en el hotel?» «Genial, estoy soñando con una ducha». Pagaron al chofer y se dirigieron a la entrada del hotel, rodando pequeñas maletas tras ellos. El vestíbulo del Côte d'Azur les recibió con aire acondicionado y música tranquila. En la recepción había un personal impecablemente uniformado que sonreía a los huéspedes. «Buenas tardes», se acercó Audric al mostrador. «Nos alojamos con ustedes hace una semana y dejamos parte de nuestro equipaje en el almacén. Nos apellidamos Louden». El recepcionista consultó algo en el ordenador y asintió. «Sí, señor Louden, veo su ficha. También veo que ha reservado una habitación para esta noche». «Es correcto. Por favor, espere un momento», le indicó la recepcionista a alguien a espaldas de Audric. «El señor Quincy, de seguridad, quiere hablar con usted». Audric se dio la vuelta y vio a un hombre alto de piel oscura y traje estricto que se acercaba al mostrador. Junto a él caminaban 2 hombres con uniforme de la policía local. «¿Señor Louden?», preguntó el hombre con acento jamaicano. «Sí, soy yo». Audric sintió que se le apretaban las tripas. «¿A qué viene esto?» «Soy Norton Quincy, jefe de seguridad del hotel. ¿Podrían usted y su acompañante acompañarme, por favor? Tenemos algunas preguntas sobre unas joyas». Audric sintió que la sangre se le salía de la cara. «¿Joyas? ¿Cómo lo sabían?». Lanzó una rápida mirada a Byerly que parecía confusa y preocupada. «No sé de qué me hablan», intentó mantener la compostura. «¿Qué joyas?». «Creo que sería mejor hablar de esto en un lugar más privado». Quincy señaló una puerta a un lado del pasillo. «Acompáñenme, por favor». Los policías se colocaron a ambos lados, sin dejarles otra opción. Byerly se agarró al brazo de Audric con los ojos desorbitados por el miedo. «Audric, ¿qué está pasando?». «No lo sé», susurró, aunque una terrible premonición ya se apoderaba de él. «Debe de haber algún malentendido». Los condujeron a una pequeña sala de reuniones. Dentro había una mesa, unas cuantas sillas y, lo más inquietante, otro policía que tecleaba algo en un ordenador portátil. «Siéntense, por favor», dijo Quincy señalando las sillas. Audric y Byerly se sentaron en silencio. Los policías permanecieron de pie junto a la puerta y Quincy tomó asiento frente a ellos. «Señor Louden, hemos recibido información de la policía de Arlington sobre unas joyas que supuestamente le robó a su mujer, Pearl Hawthorne, y que vendió para financiar estas vacaciones». El mundo alrededor de Audric pareció congelarse. Sintió que Byerly apartaba la mano de su brazo como si se hubiera quemado. «¿Esposas?», le temblaba la voz. «Audric, ¿estás casado?». Pero Audric apenas la oyó. Sus pensamientos corrían febrilmente. ¿Cómo se había enterado Pearl? ¿Cómo había podido ponerse en contacto con la policía jamaicana? ¿Qué pasaría ahora? «Tiene que haber un error», dijo al fin. «No tengo mujer». Quincy enarcó una ceja y abrió la carpeta que tenía delante.
Aquí tiene una copia del certificado de matrimonio entre usted y Pearl Hawthorne, fechado hace 5 años. Aquí hay una denuncia policial del robo de joyas familiares presentada por la señora Hawthorne. Aquí están los documentos de la casa de empeños que demuestran que usted vendió las joyas utilizando la firma falsificada de su esposa. Con cada nuevo documento que Quincy mostraba, Audric sentía que su mundo se desmoronaba. Beverly estaba sentada a su lado, pálida como una sábana, con los ojos llenos de lágrimas. «Me has mentido», susurró. «Todo este tiempo has estado casado. Beverly, ¿puedo explicarlo? ¿Y le robaste a tu mujer?» Su voz subió una octava. «¿Robaste joyas para pagar nuestras vacaciones?» Uno de los policías se aclaró la garganta. «Señor Loudon, a la luz de estas acusaciones, tenemos que hacerle algunas preguntas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». «¿Estoy detenido?» El pánico se apoderó de Audric. «De momento no», respondió el policía. «Pero estamos llevando a cabo una investigación a petición de la policía estadounidense. El robo de estas joyas es un delito grave». Beverly se levantó de golpe, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. «Yo no tengo nada que ver con esto», exclamó. «No sabía que estaba casado. No sabía que el dinero se había obtenido ilegalmente». «Señorita Trist, comprendemos su posición», dijo Quincy con calma, «pero tenemos que tomarle declaración». La hora siguiente pasó como una pesadilla. La policía estaba grabando sus declaraciones, haciéndoles preguntas sobre las joyas, cómo habían planeado el viaje, de dónde había salido el dinero. Audric intentó zafarse, diciendo que las joyas eran propiedad conjunta, que tenía derecho a venderlas, que solo había sido un malentendido entre la pareja. Pero los documentos decían otra cosa, firmas falsificadas en los documentos de la casa de empeño. Declaración de Pearl detallando cada joya, su procedencia y valor sentimental. El informe de un experto que la firma fue falsificada. Sus propios extractos bancarios mostrando cómo había gastado el dinero en el crucero y el hotel. «Su pasaporte, por favor», dijo finalmente el policía. Audric sacó mecánicamente el pasaporte del bolsillo interior y se lo entregó. «¿Por qué?» «Tenemos que avisar a inmigración. Mientras dure la investigación no puede salir de Jamaica». Audric se levantó de un salto de la silla. «No pueden hacer eso. Tengo un billete para mañana. Tengo trabajo». «Me temo que sí podemos, señor Loudon», se mostró inflexible el policía. «Es el procedimiento habitual en casos de delitos internacionales. Tendrá que quedarse en la isla hasta que se aclaren todas las circunstancias». Beverly, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se volvió hacia Audric con una mirada gélida. «¿Puedo irme volando?», preguntó al policía. «No tengo nada que ver con el robo». «Sí, señorita Trist. Le hemos tomado declaración y no tenemos motivos para detenerla en este momento, pero es posible que necesitemos ponernos en contacto con usted más tarde para hacerle más preguntas». Beverly asintió y se levantó. «En ese caso, me gustaría marcharme. Y necesito una habitación privada», miró a Audric. «No pienso quedarme con un ladrón y un mentiroso». «Beverly, espera», intentó detenerla Audric, pero un policía se interpuso entre ellos. «Señor Loudon, por favor, siéntese. Aún tenemos más preguntas». Beverly salió de la habitación sin mirar atrás. Audric se hundió en una silla, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Todo lo que había planeado, unas vacaciones románticas, una nueva relación, una escapada de la rutina, había resultado ser un desastre. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja. «Nos pondremos en contacto con la policía de Arlington y discutiremos los pasos a seguir», respondió el policía. «De momento, debe quedarse en Jamaica. Su tarjeta de crédito ha sido bloqueada a petición del banco, pero el hotel ha accedido a darle una habitación básica bajo nuestra supervisión. ¿Y si no puedo pagarla?». «Ese es su problema, señor Loudon. Pero dada la gravedad de los cargos, la alternativa es la prisión preventiva». Audric se cubrió la cara con las manos.
¿Cómo podían haber salido así las cosas? Hace una semana estaba en la cima del mundo, disfrutando de unas lujosas vacaciones con una hermosa joven. Ahora estaba atrapado en una isla extranjera, sin dinero, sin novia, bajo la amenaza de un proceso penal, todo por culpa de unas joyas. Las viejas joyas que Pearl guardaba en la caja fuerte y nunca se ponía. Deberían haber sido su billete a la felicidad, pero en su lugar fueron la causa de su perdición. Una nueva persona entró en la habitación, un hombre vestido con un estricto traje y con una carpeta de cuero bajo el brazo. «¿Señor Loudon?», preguntó con un ligero acento americano. «Soy Hank Owens, representante de Rush y Asociados. Estoy autorizado a entregarle estos documentos». Le entregó un sobre a Audric. Con un fuerte presentimiento, Audric lo abrió y miró la primera página. Petición de disolución del matrimonio. Nombre de la demandante, Pearl Hawthorne. Nombre del demandado, Audric Loudon. Motivo, adulterio y robo de bienes conyugales. Audric dejó caer los papeles sobre la mesa y se reclinó en la silla, sintiendo que le abandonaban las últimas fuerzas. Pearl lo sabía todo. No solo había descubierto el robo de las joyas, sino que le había seguido hasta Jamaica, había concertado una cita con la policía e incluso se las había arreglado para solicitar el divorcio. Mientras él disfrutaba de unas despreocupadas vacaciones de lujo, ella preparaba metódicamente una trampa para él. Y como un tonto ingenuo, se había metido en ella con una sonrisa en la cara. «Tiene que firmar un acuse de recibo de los documentos», dijo la abogada tendiéndole un bolígrafo. Audric firmó el papel mecánicamente. Sus pensamientos estaban muy lejos, en Arlington, en su piso, donde probablemente Pearl estaba sentada ahora mismo, sabiendo que su plan había funcionado a la perfección. «¿Y ahora qué?», preguntó al abogado. «Tiene 30 días para responder a la demanda», dijo Owens. «Dadas las circunstancias y el hecho de que no puede salir de Jamaica, le recomiendo que busque un abogado local que le represente». Audric sonrió con amargura. Un abogado local, como si le quedara dinero para eso, como si le quedara dinero. Cuando por fin se fueron todos, dejándolo solo en la sala de conferencias, Audric sacó el teléfono y abrió la última foto que había sacado en el crucero. Él y Byerly frente a la puesta de sol, felices y despreocupados. Hacía apenas unas horas, aquella foto le había parecido el símbolo perfecto de su relación. Ahora parecía una cruel burla del destino. Audric se dio cuenta de que lo que le esperaba no era una lujosa habitación con vistas al océano, sino un largo juicio con la policía y posiblemente la cárcel. Todo por unas joyas que él creía que solo eran una forma de conseguir dinero para sus sueños. Nunca había considerado su verdadero valor para Pearl, no solo material, sino emocional, histórico. Y ahora era demasiado tarde. Joyas vendidas, relaciones arruinadas, reputaciones destruidas. Y en algún lugar de Arlington, Pearl Hawthorne sabía que su plan de venganza había funcionado a la perfección. 3 días en Jamaica se convirtieron en una pesadilla para Audric. Después de que le confiscaran el pasaporte, le alojaron en una minúscula habitación del Hotel Azur, irónicamente con vistas al aparcamiento en lugar de al prometido océano. Las tarjetas bancarias estaban bloqueadas, el teléfono solo funcionaba dentro del hotel con wifi gratuito. Audric se sentía como en una jaula bonita y cómoda, pero una jaula al fin y al cabo. Byerly había desaparecido de su vida tan rápido como había aparecido. Después de aquel primer interrogatorio, había cogido una habitación privada y a la mañana siguiente se había ido volando, dejando una breve nota en la recepción. «No intentes ponerte en contacto conmigo. No me relaciono con ladrones casados». Audric intentó llamarla varias veces, pero ella bloqueó su número. Su perfil en las redes sociales se volvió privado de repente, y la última foto disponible tenía el siguiente pie de foto. Algunas lecciones aprendidas por las malas. Hora de empezar un nuevo capítulo.
Al cuarto día llegó un mensaje inesperado de la policía. Le habían devuelto el pasaporte y podía abandonar la isla. Resultó que Pearl no había presionado para su detención y extradición, limitándose a una demanda de divorcio y una denuncia por robo. Las autoridades locales, tras consultar con la policía de Arlington, decidieron que el caso podría seguir adelante tras su regreso a Estados Unidos. Esta noticia solo supuso un alivio parcial. Sí, podía volver a casa, pero ¿qué le esperaba allí? Una investigación policial, un proceso de divorcio, tal vez incluso una causa penal. Aún así, Jamaica se había convertido en una prisión para él, y poder salir de la isla le parecía la salvación. Solo había un problema. Audric no tenía dinero para el billete de vuelta. Sus tarjetas de crédito seguían bloqueadas, sus ahorros agotados, y lo último que le quedaba en efectivo se había ido en pagar el hotel. Desesperado, llamó a su amigo y colega Cole Reeves. «Cole, soy Audric. Necesito tu ayuda». «¿Audric? ¿Dónde has estado?» La oficina se estaba preocupando. Elba dijo que tus vacaciones debían terminar hace 3 días. Audric respiró hondo. Era humillante contar toda la historia, pero no había elección. «Estoy en Jamaica y tengo problemas». Durante los 10 minutos siguientes contó una versión condensada de lo sucedido, omitiendo los detalles más embarazosos, como la firma falsificada de Pearl y el valor exacto de las joyas. Pero incluso eso bastó para que Cole se diera cuenta de la gravedad de la situación. «Maldita sea, Audric». Su amigo sonaba más decepcionado que comprensivo. «¿De verdad has hecho todo esto? ¿Robarle a tu propia mujer?» «No he robado», dijo Audric automáticamente, aunque su voz interior gritaba lo contrario. «Fue un malentendido. Pearl y yo teníamos problemas financieros y pensé...» «No importa lo que pensaras», lo interrumpió Cole. «Lo que importa es que ahora estás metido en un buen lío. ¿Qué quieres de mí?» «Necesito dinero para un billete de vuelta a casa. Te lo devolveré en cuanto vuelva y me ocupe de esta pesadilla». La pausa al otro lado de la línea se hizo larga. «Esto es muy inconveniente, Audric. Estoy pasando por un mal momento, pero...» «De acuerdo, te transferiré el dinero del billete, solo porque nos conocemos desde hace 10 años. Gracias, Cole. Nunca olvidaré esto». «Sí, sí, pero cuando vuelvas tenemos que hablar seriamente. Las cosas no van bien en la oficina y tu ausencia ha dificultado las cosas». Eso era lo último en lo que pensaba Audric ahora mismo, pero se apresuró a asegurarle a su amigo que se pondría a trabajar de inmediato. Tras hablar con Cole, reservó el vuelo más cercano a Arlington, con 2 conexiones y horas de espera. No había dinero suficiente para los caros vuelos directos. El viaje de vuelta resultó agotador. Audric pasó casi 24 horas en aeropuertos y aviones, comiendo bocadillos baratos e intentando dormir en los incómodos asientos de la sala de espera. En cada aeropuerto de tránsito, temía que lo detuvieran, que la policía de Arlington lo interceptara de algún modo en ruta. Pero no ocurrió nada, ni en Miami ni en Atlanta, y a la tarde siguiente aterrizó por fin en Arlington. Al salir de la terminal, Audric cogió un taxi y dio la dirección de su casa. No sabía lo que le esperaba en casa. ¿Estaría Pearl? ¿Qué le diría? ¿Habría cambiado las cerraduras? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, impidiéndole relajarse incluso después del agotador vuelo. El taxi se detuvo frente a una casa familiar. Audric pagó con los últimos dólares que le quedaban y bajó, sintiendo una extraña sensación de irrealidad. Hacía solo 15 días que había salido de aquí, lleno de esperanza en una vida nueva y emocionante. Ahora volvía con el rabo entre las piernas, sin dinero, sin novia y con la perspectiva de un caso criminal. En la puerta del piso, Audric se quedó helado. Debía llamar al timbre, o utilizar su llave, si aún le servía. Tras dudar un momento decidió llamar. Menos posibilidades de recibir un golpe fuerte en la cabeza si Pearl estaba dentro y enfadada. Nadie contestó. Audric volvió a llamar.
Sacó las llaves e intentó abrir la puerta. Para su sorpresa, la cerradura cedió. El piso estaba silencioso y oscuro. «Perla», gritó, encendiendo la luz del pasillo. «¿Estás en casa?» Se hizo el silencio. Audric se adentró en el salón y se quedó paralizado en el umbral. La habitación parecía diferente. Muchas de las pequeñas cosas habían desaparecido: fotografías enmarcadas, cojines decorativos, libros de las estanterías. Tampoco estaba la mesa de centro que habían comprado juntos para su primer aniversario. Recorrió rápidamente todo el piso. En el dormitorio, el armario de Pearl estaba vacío. En el cuarto de baño no había maquillaje ni productos de higiene. En la cocina faltaban la mitad de los platos y muchos utensilios. Pearl se había mudado. Se había llevado todas sus pertenencias y algunos de sus bienes adquiridos conjuntamente, dejándole con las paredes desnudas y un mobiliario mínimo. En la nevera, Audric encontró una nota pegada con un imán. «Cualquier pregunta a través de mi abogada, Deirdre Rush. Deje las llaves a los vecinos». Una nota breve, sin emoción, sin acusaciones, sin despedidas. Solo un aviso comercial, como de un extraño. Golpeó más fuerte que cualquier palabra airada. Audric se hundió en el sofá, desolado. Esperaba gritos, lágrimas, tal vez incluso platos volando sobre su cabeza. Pero esta fría y calculadora ausencia era como si Pearl lo hubiera apartado de su vida, metódicamente y sin remordimientos. El teléfono sonó, haciéndole estremecerse. El número era irreconocible. «¿Señor Loudon? ¿Señor Loudon?», era una voz masculina desconocida. «Soy el detective Vex Holloway del Departamento de Policía de Arlington. Hemos recibido información sobre su regreso al país». A Audric se le hundió el corazón en los talones. «Sí, he vuelto hoy». «Estupendo. Necesitamos que vengas a comisaría a declarar por el robo de las joyas de Pearl Hawthorne. Mañana por la mañana a las 10. ¿Te parece bien? ¿Tengo elección?», preguntó Audric con amargura. «Por supuesto». La voz del detective permaneció imperturbable. «Puede venir voluntariamente mañana, o enviaremos un coche patrulla a por usted hoy mismo. Usted elige. Estaré allí mañana a las 10», respondió Audric rápidamente. «Muy bien. Hasta luego, señor Loudon». Audric tiró el teléfono al sofá y se cubrió la cara con las manos. Todo se desmoronaba a un ritmo increíble. Menos de 24 horas en Arlington y la policía ya sabía que había vuelto. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? ¿De verdad Pearl lo había planeado todo con tanta antelación? Una llamada de Cole interrumpió sus pensamientos. «Hola, ¿ya estás en casa?», preguntó su amigo sin preámbulos. «Sí, acabo de llegar. El piso está vacío. Pearl tiene sus cosas. No me extraña». La voz de Cole carecía de simpatía. «Escucha, tengo que hablar contigo. ¿Puedes bajar ya al despacho?» «Ahora mismo. Son casi las 8 de la noche». «Ya sé que lo son, pero es importante y es mejor no retrasarlo». Algo en el tono de Cole inquietó a Audric. «¿Qué ocurre?» «Hablaremos cuando llegues. Esto no es una conversación telefónica». 40 minutos más tarde, un Audric exhausto entraba en la oficina semivacía de la compañía de seguros Lifeguard. Cole le esperaba en la sala de reuniones, y con él estaba Victor Elms, el director de la compañía. «Buenas noches, Audric», lo saludó Elms secamente. «Toma asiento». Audric se hundió en una silla, sintiendo que la tensión de la sala podía cortarse con un cuchillo. «Hemos recibido una interesante llamada de un detective de la policía», comenzó Elms sin preámbulos. Preguntaba por sus negocios con la empresa, algo sobre un posible robo a su esposa. «Es un malentendido», respondió Audric automáticamente. «Una disputa familiar que se ha sacado de quicio». «No creo que robar objetos de valor de la familia y falsificar una firma sea una disputa», le interrumpió Elms. «Pero esa no es la cuestión».
Después de que llamara el detective, hicimos una revisión interna de sus transacciones recientes y encontramos algunas incoherencias. Audric sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué tipo de discrepancias? Primas de seguros de clientes que no llegaron a la empresa, pagos de pólizas que no existían, pequeñas cantidades, pero que sumaban casi $15,000 en los últimos 6 meses. $15,000. Eso es más o menos lo que sus vacaciones con Byerly habían costado. Por supuesto, no había robado ese dinero, solo lo había tomado prestado de la compañía con la intención de devolverlo más tarde. Algún día. ¿Puedo explicárselo? No. Elms levantó una mano para detenerlo. Ya hemos dado la información a la policía, pero queríamos informarle personalmente de que está despedido. Inmediatamente. Seguridad ya ha vaciado tu mesa y desactivado el acceso a los sistemas de la empresa. No puedes... Podemos, dijo Elms con firmeza. Y lo estamos haciendo. Considérate afortunado. Podríamos haberte demandado de inmediato. Pero pensamos en darte la oportunidad de recuperar tu dinero antes de que se convirtiera en otro caso penal. Cole permaneció en silencio, sin mirar a Audric. Su mano golpeaba nerviosamente la mesa, un gesto que solo aparecía cuando estaba profundamente decepcionado. «Tienes 30 días, Audric», continuó Elms. «Después entregaremos el caso a los abogados. Y dada tu situación actual con la policía, yo que tú me lo tomaría muy en serio». Así terminó la reunión. Audric salió del despacho hecho un borrón, sin despedirse siquiera de Cole. Su vida se desmoronaba a la velocidad de una avalancha de nieve. Nadie le esperaba en casa, en el trabajo le hacían pasar por un ladrón. La policía preparaba cargos y la única mujer con la que quería estar pensaba que era un mentiroso y un criminal. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. El interrogatorio policial duró 4 horas. El detective Holloway repasó metódicamente cada detalle del robo de joyas, mostrando fotografías, documentos, pruebas de firmas falsificadas. Audric admitió algunos de los cargos, pero insistió en que no tenía intención de robar, solo quería tomar prestadas las joyas, venderlas y, con el tiempo, volver a comprarlas. ¿Y cómo pensaba volver a comprarlas si se había gastado el dinero en el crucero?, preguntó Holloway con calma. Audric no tuvo respuesta. Después de la policía tuvo una reunión con el fiscal, que le ofreció un trato, una declaración de culpabilidad a cambio de libertad condicional y la obligación de pagar daños y perjuicios. La alternativa era un juicio con todas las de la ley y la posibilidad de ir a la cárcel. Y entonces surgieron nuevos problemas. La compañía de seguros presentó una solicitud por malversación. Ahora, Audric se enfrentaba a 2 causas penales. Una semana después de su regreso, Audric estaba sentado en una diminuta habitación alquilada en las afueras de Arlington, lo único que podía permitirse sin trabajo y con las cuentas congeladas. Delante de él tenía papeles de divorcio que debía firmar y un acuerdo de culpabilidad en el caso de las joyas. Su teléfono zumbó, una notificación de una red social. Audric abrió la aplicación y vio la nueva publicación de Byerly. Selfies en el balneario Edelweiss con la leyenda: «Vuelta al trabajo y vuelta a la normalidad. Se acabaron los falsos príncipes». Cerró la aplicación y se recostó en la cama, mirando al techo. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? Hacía 15 días estaba en la cima del mundo, con una hermosa joven, en un complejo de lujo, con planes para una nueva vida. Ahora estaba solo, sin dinero, sin trabajo y con antecedentes penales. Y todo por unas joyas cuyo valor nunca llegó a comprender. Al mismo tiempo, al otro lado de Arlington, Pearl Hawthorne desempaquetaba cajas en su nuevo piso, pequeño, pero luminoso y acogedor, con vistas al parque. Había encontrado el lugar una semana después de la desaparición de Audric y había pagado la fianza de inmediato.
Su intuición le decía que no volvería a su antigua vida, independientemente del resultado de su plan. Pearl sacó una foto de su abuela de la caja y la colocó sobre la cómoda. Alma Hawthorne sonreía desde la fotografía en blanco y negro, como si aprobara el cambio en la vida de su nieta. «Yo lo hice, abuela», dijo Pearl en voz baja. No se salió con la suya. Sonó el teléfono. Era el detective Holloway. «Señorita Hawthorne, quería hacerle saber que el señor Loudon ha aceptado un acuerdo de culpabilidad. Se declara culpable de robo de joyas y falsificación. A cambio, obtiene libertad condicional e indemnización». «Gracias, detective», respondió Pearl. «¿Y las joyas en sí?» «Por desgracia, la mayoría ya han sido vendidas por la casa de empeños, pero seguimos siguiéndoles la pista. Si lo hacemos, serás la primera en saberlo». Tras la conversación, Pearl abrió una cajita de terciopelo que había en su mesilla de noche. Dentro había un broche de esmeraldas con pavé, la única joya de su abuela que había conseguido rescatar comprándola en la casa de empeños del señor Wyckoff. Se prendió con cuidado el broche en la solapa de la chaqueta y se miró en el espejo. La joya parecía cobrar vida sobre ella, brillando a la luz del atardecer. Perla recordó la historia del broche, un regalo de un aristócrata ruso a su abuela por su leal servicio. «Llévalo cuando necesites fuerza», le había dicho su abuela. «Este pájaro ha sobrevivido a la revolución, la emigración y la Gran Depresión. Te dará fortaleza». Pearl sentía esa fortaleza ahora más que nunca. Había sobrevivido a la traición, había llevado a cabo una exitosa operación de represalia y ahora comenzaba un nuevo capítulo de su vida, sin Audric, sin ilusiones, pero con una clara comprensión de su valía y sus límites. El teléfono volvió a sonar, esta vez a Deirdre Rush. «Pearl, los papeles del divorcio han sido firmados. El señor Loudon no ha impugnado ni un solo punto. La división de bienes se hará como hemos sugerido. El divorcio finalizará en 3 meses. Gracias, Deirdre. Ha sido un gran apoyo. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero debo decir que admiro tu fortaleza. No todas las mujeres podrían llevar a cabo una operación así a sangre fría». Pearl sonrió débilmente. «Mi trabajo me ha enseñado a mantener la calma en situaciones de crisis y, como resulta, es una habilidad útil para algo más que salvar vidas». Después de la llamada, Pearl salió al pequeño balcón de su nuevo piso. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de Arlington en tonos rosas y dorados. En el parque, los niños jugaban, las parejas de ancianos paseaban por los senderos y los jóvenes patinaban. La vida seguía, y ahora podía vivirla a su manera, sin mentiras ni traiciones. Perla se tocó el broche del pecho y sonrió. Su abuela tenía razón. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Pero era lo bueno lo que merecía la pena recordar. Y las cosas malas debían convertirse en lecciones. Y Pearl aprendió la lección. Nunca más dejaría que nadie le robara sus objetos de valor, ya fueran cosas materiales o su tranquilidad. Una semana después, apareció en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una breve carta de Audric. «Sé que nunca me perdonarás, y no te lo pido. Solo quiero que sepas que soy consciente de lo que he hecho. Las joyas no eran solo cosas, eran parte de tu historia, de tu familia. No solo vendí joyas, vendí tus recuerdos y tu legado. Eso no tiene perdón. Pagaré una indemnización como ha ordenado el tribunal, pero sé que ninguna cantidad de dinero devolverá el verdadero valor de lo que robé. Adiós, Pearl». Releyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. No para guardarla como un recuerdo, sino como un recordatorio de un capítulo cerrado de su vida. Pearl Hawthorne miró al futuro, y parecía más brillante que nunca, a pesar de todas las pérdidas.